Buenos días a todos presentes. Siento un orgullo estar aquí. I'm very happy to be here to present. My name is Becky Macre Urbina, indigenous woman Rama from the people of the Rama people of Nicaragua, and we are in the southern coast of Nicaragua. And also I belong to the territory where we have title Creole and Rama people. And also I am a member of the Alliance, the National Alliance of Indigenous Peoples of Afro-Descendants from Nicaragua. In this case, as the map, we can see here on this map, and as indigenous peoples live in Nicaragua, we have a regional autonomous area in the north and southern coast area, and there are 23 indigenous territories where we have title to our lands, and in the Pacific, in the north and the central part, we are, as indigenous peoples, when we were colonized, they did receive title to their communal lands. Mediante APIAN, ¿verdad? Fuimos autoconvocados como pueblos indígenas ante la situación bien crítica en que nos encontramos en Nicaragua y en este caso, ¿verdad? Igual la Alianza Nacional de Pueblos Indígenas, We decided to prepare a report to show what's going on with indigenous peoples in Nicaragua. And in this case, through doing this diagnostic research, and these will be the principal report. Pueblos indígenas o gobiernos comunales y territoriales, tanto en la costa caribe, norte y sur, y en los pueblos indígenas del Pacífico Centro y Norte, han implementado, ¿verdad?, lo que son los gobiernos paralelos, en este caso, implementados por el Estado para, ¿verdad?, así poder tener puerta abierta o libremente entrar en nuestro territorio mediante esos gobiernos paralelos y así poder ellos implementar sus proyectos y violentar derechos humanos meramente pueblos indígenas, en este caso a la libre autodeterminación, de poder, ¿verdad? En este caso nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho a nuestra propia forma de gobierno, a tomar decisiones en cuanto a los intereses locales, comunales, territoriales, de administrar nuestros recursos naturales, nuestros bosques, igualmente, ¿verdad?, tomar decisiones en cuanto a megaproyectos dentro de la misma. Asimismo, la falta de garantía de la propiedad colectiva mediante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de caso Awastigni versus Nicaragua, obtuvimos, ¿verdad?, como resultado la creación de una ley 445 en la cual se establece 5 etapas, ¿verdad?, para la demarcación y tutelación de nuestras tierras comunales. En este caso no se ha culminado dicho proceso, estamos en proceso de saneamiento, nosotros hemos iniciado un autosaneamiento siendo de que el Estado no se ha preocupado en culminar con dicho proceso. La protección de los pero en este caso, ¿verdad? Lo que estamos buscando dentro de este foro es la protección de los pueblos indígenas afrodescendientes de Nicaragua y de las personas defensoras de sus derechos humanos, tales como la integridad física, psíquica y la identidad cultural y espiritual, esenciales para estas, ¿verdad?, personas y pueblos actualmente bajo violencia extrema en Nicaragua. Quiero hacer referencia igualmente, ¿verdad?, en cuanto a las violaciones de derechos humanos, en cuanto a los recursos naturales en que se encuentran en nuestros bosques que están ubicadas en nuestro territorio. En este caso hay un problema bien crítico en donde los colones están invadiendo nuestros territorios y el Estado no ha hecho nada, hace caso omiso a nuestro llamado, a nuestro auxilio, y este es un caso emblemático que actualmente ha pasado, ¿verdad?, en fecha de 2 al 12 de abril fue incendiado la Reserva Biológica Indio y Maíz, y en este caso, ¿verdad?,
exterminando con más de 6.000 hectáreas de bosque dentro de nuestro territorio. Y así sucesivamente está en otros territorios donde los colonos están invadiendo, igualmente están asesinando a nuestros líderes indígenas, quienes protegen los derechos territoriales y derechos humanos de nuestros pueblos indígenas. Las siguientes imágenes que hemos traducido al inglés y muestran la realidad en el terreno. Por un lado van a ver un espacio relacionado a la supervivencia de los pueblos indígenas. Es un espacio de 15.000 hectáreas en el que se desarrollan diferentes proyectos en los bosques, hay muchísimos elementos para la supervivencia, hay frutas, hay plantas medicinales, animales, y por eso es precisamente que este bosque se llama Kimbosa, significa tierra fértil. Por otra parte, hay un vínculo cultural con la tierra, no solamente con el espacio, porque no es solamente un espacio de supervivencia, sino que es muy importante toda la parte cultural, los valores tradicionales, y todos estos aspectos son lo que forman la relación de atracción que han empujado a los miembros de la comunidad a proteger la zona. El estilo de gobernanza, como ven en las imágenes, es una gobernanza colectiva. Es decir, que las comunidades proporcionan esta gobernanza a ellas mismas a nivel local a través de estructuras propias, como un consejo de sabios, y a través de otras estructuras comunitarias. A pesar de estos valores ecológicos y culturales, nos hemos dado cuenta de que hay graves amenazas contra estos bosques y selvas indígenas. Primero tenemos la posibilidad de las minas. Para los que conozcan la República Democrática del Congo, se sitúan sobre todo en la zona este. Hay muchas minas en aquellas zonas, muchas sociedades mineras que están amenazando los bosques. Estamos nosotros en el territorio, es verdad, pero no se nos reconoce, no tenemos un reconocimiento de los derechos de propiedad tradicional. Y además, estas explotaciones las están gobernando otras comunidades que no son las indígenas de la zona. Otro de los problemas es la culturación de las personas, que están abandonando todos los valores tradicionales de la comunidad. ¿Cuáles son las respuestas contra estas amenazas? Hemos empezado a reforzar todas las capacidades a nivel local para que las comunidades reciban esta información sobre los derechos que tienen y que puedan reivindicarlos. Tienen que recibir la información para poder reivindicar sus derechos. Hemos realizado este póster traducido a la lengua local con imágenes y con la información sobre las disposiciones legales que les van a ayudar a poder reivindicar sus derechos. Porque el Estado tiene la soberanía de todo el país, pero son ellos los que pueden también dar la posibilidad a las comunidades para reclamar la titularidad de los territorios. Y estos son los programas que estamos estableciendo en el terreno. También tenemos otros programas de valores tradicionales para los jóvenes y para los ancianos, para poder defender todos los valores y defender el patrimonio. Tenemos también la Carta de Derechos y de Uso, que permiten que puedan
que permite a estas personas poder pedir sus derechos en la tierra. Estamos intentando acceder también a las estructuras forestales comunitarias para que la población pueda reclamar un espacio de protección de los bosques, y va a ser la primera reunión, la primera convención que se va a realizar en la República Democrática del Congo a nivel estatal, creando un espacio en el que las comunidades pueden sentarse a hablar y tomar decisiones sobre todos los programas futuros, y saber por qué los sistemas mineros, los sistemas forestales no se sientan con nosotros a hablar, y cómo podemos hacer para conservar todos estos espacios de vida, porque son el centro de nuestra cultura. Si no podemos utilizar nuestros espacios y no nos reconocen los derechos de conservación, va a ser muy difícil poder conservar los bosques y las selvas. Por eso creo que es muy importante que este mensaje llegue a niveles más altos. Nosotros somos los conservadores, pero no podemos conservar desde el cielo, tenemos que estar en la tierra y asegurar las zonas. Este era el mensaje que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Very much, Joseph. I wish everybody could. Muchas gracias, Joseph. Espero que todo el mundo haya podido entender directamente desde el francés lo que Joseph ha querido expresarnos, porque era un mensaje con mucha pasión y mucha fuerza sobre los beneficios que pueden recibir los pueblos indígenas para reconocer sus derechos sobre la tierra. Ahora va a pasar a hablar Rosalie Pascuy, que viene de Bolivia para contarnos lo que está pasando en el territorio comunitario de Río. Buenos días. Mi nombre es Rosalie Pascuy y vengo del Estado Plurinacional de Bolivia. Y que quede registrado esto, porque lo que significa es básicamente que somos un país donde hay 36 naciones indígenas con sus territorios. Y puedo decir que soy la única en este momento cuyo presidente ha estado el día de ayer en el evento inaugural, dando su mensaje. Pero bueno, tenemos otra historia nosotros los indígenas para decir. Y vengo en representación de 6 territorios indígenas como el Mocetén, Chimane, Tacana, Eseja, Leco y mi propio territorio Chupiamonas, los cuales están seriamente amenazados por 2 mega hidroeléctricas que se van a construir afectando estos 6 territorios. Afectarán además 2 áreas protegidas, que va a ser un área de más de 771,000 kilómetros cuadrados de inundado de estas 2 áreas. Más de 48 comunidades entre indígenas y campesinas van a ser inundadas, y más de 5,000 indígenas van a ser desplazados de sus territorios. Entonces estamos realmente ante una seria amenaza en la cual nuestros pueblos van a sufrir el desplazamiento de sus territorios, la pérdida de su cultura, la pérdida de su vida, porque como dijimos, los ticas son territorios de vida y estamos en esa amenaza. Y es interesante para tal vez escuchar para ustedes que, como dije al principio, un Estado plurinacional de Bolivia, que además ha firmado convenios internacionales como el 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual ha sido el primer país en elevarla a rango de ley en el 2007, y además ha sido insertada en la Constitución Política del Estado en el 2009. Entonces, con todas estas leyes, para hacer estas mega represas, nuestro gobierno no nos ha consultado si queremos estas mega represas en nuestros territorios. Estos convenios internacionales, como nuestra Constitución dice, que debemos ser consultados previamente
antes de que el gobierno pueda realizar acciones legislativas, administrativas, pero sin embargo lo que ha hecho es hacer que empresas internacionales como Geodata, que hace los estudios de prefactibilidad, se hayan instalado en nuestros territorios. Nosotros hicimos una vigilia para expulsar a esta empresa de nuestro territorio, logramos que sacaran su maquinaria, pero luego lo que han hecho el gobierno el 2017 es ir comunidad por comunidad a cooptar a los líderes de cada comunidad para que puedan aprobar estas represas. Actualmente el gobierno ya ha dado un contrato para la elaboración de los términos de referencia para licitar el proyecto mega hidroeléctrico que va a ser construido, estas mega hidroeléctricas. Lo mismo pasa en el área de Santa Cruz de la Sierra con la represa Rositas. Es decir, ninguna de estas hidroeléctricas han sido consultadas, no han cumplido con los requerimientos legales de consulta previa y menos para nuestro consentimiento. Esa es la situación real que estamos viviendo los pueblos indígenas en Bolivia, que nosotros queremos que ustedes sepan. Sabemos que el día de ayer nuestro presidente ha dado un lindo discurso, pero no podemos seguir viviendo de discursos mientras la realidad es otra en nuestros territorios. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Thank you very much, Ruth. And now it is the turn of Paul Saint-Ouen. Y ahora le toca a Paul Saint-Ouen. Kesan es una organización indígena que viene de Birmania y él se encuentra en Tailandia por una variedad de razones. Él ya se ha ido a vivir ahí por seguridad. Muchas gracias, Gracia. Ya me he presentado Gracia, vengo de Birmania. Me gustaría compartir con todos ustedes algunas iniciativas que estamos llevando en Tisbac, donde están la mayoría de los pueblos Tika. Este es el área en el que yo trabajo con las comunidades indígenas, con los territorios indígenas de Karen. Hay más de 348 pueblos. La población conservando la tierra llevan trabajando durante más de 40 años. Estas comunidades del territorio tienen unos vínculos muy fuertes con su tierra. Hemos desarrollado algunos mapas para que puedan ver y imaginar mejor las diferentes áreas de las áreas sagradas, de los lagos y los diferentes tipos de tierra. Tiene una conexión muy fuerte con el terreno y resulta que llevan años echándoles de sus tierras y robando sus cultivos y sus prácticas. Estas son las instituciones de gobernanza del gobierno, de gobernanza que encontramos en la tierra. Hay algunas relacionadas con la caza, otras con los cultivos, y son las que forman las comunidades, pero en algunas de ellas ya no tienen estos sistemas y hay que volver a instalarlos. Tienen un uso tradicional del medio ambiente, de los bosques, de la tierra, de los animales, entre los que encontramos monos, tigres, muchos tipos de aves. Y por eso las comunidades tienen un vínculo tan fuerte con el medio ambiente y con su tierra. Queremos proponer un parque de paz que ofrezca ciertos desafíos, es verdad, pero también muchas oportunidades. El alto el fuego que se propuso es muy frágil, llevan muchas décadas con problemas militares.
Y aparte de la militarización, encontramos otros proyectos de desarrollo en la zona del río Sellery. Como pueden ver, tenemos muchos territorios indígenas, aparecen de color amarillo en el mapa. Y si los ponemos todos juntos, no solo es que tengamos que proteger si conseguimos proteger todas estas zonas de manera común, pueden surgir muchas oportunidades. Estamos intentando construir un proceso de paz, pero una paz que sea real y que refleje también los derechos de autodeterminación. También pedimos un compromiso con la protección medioambiental. Necesitamos que se tenga muy en cuenta también a los animales, que se les cuide y se les proteja. Otro de los aspectos es la revitalización de la cultura. Encontramos muchos pueblos que tienen culturas diferentes. Esta es la estructura propuesta, porque si nos fijamos en la distribución del territorio, no se trata solo tanto de algunas áreas, sino que queremos que los gobiernos establezcan en sus áreas, we develop y hemos agreement how this Podemos llegar a un acuerdo usando esta carta. Ha transformado la relación entre la TICA y Estado y sus áreas protegidas. Esto es una forma que podemos buscar la armonía, no diciendo que TICA es mejor o la área protegida por Estado es mejor. Bueno, realmente estamos proponiendo estas estructuras. Eso es mi presentación. Muchas gracias, Paul. Y ahora países, y el propósito, como en este ejemplo, era de poder documentar y poder decir cómo podemos contribuir a estas discusiones, y es sumamente importante porque este año es muy importante para la biodiversidad, porque en los ODS van a hablar de Meta 15, que tiene que ver con vidas en la Tierra, y también el COP14, que se va a celebrar este año más tarde. En las discusiones CDB, ya en el ámbito internacional, ya están reconociendo la necesidad de los TICA, incluyendo, por lo menos reconocen estas TICAs. Va a ser más fácil para los gobiernos. Bueno, maravilloso, ya lo hiciste más emotivo. A veces no son políticas internacionales que se necesitan, más bien fortalecer lo que ya tienen, lo que ya existe. Vamos ahora a pasar la palabra a otra persona que ya, Gelfin Danape, WF. Gelfin. Muchas gracias a todos ustedes que compartieron sus experiencias, sus dificultades, sus retos, igual como las formas innovadoras a las cuales se están enfrentando estos desafíos. Yo aprendí mucho de lo que ustedes mencionaron y voy a mencionar 3 puntos que aprendí de lo que ustedes compartieron. Yo he escuchado este término espacio para vida, para cultura, para medios de sustentabilidad, como políticamente correcta, destruir nuestros derechos o hacer con ellos lo que quieran. Algunos de los conceptos o palabras que han salido ahora sirven para ayudar a los pueblos indígenas a reorganizarse y a volver a formar sus instituciones de gobernanza para ser capaces de resistir, de levantarse y defender los derechos de los pueblos indígenas. Algunas de las amenazas que
que están sucediendo en los pueblos indígenas suceden de manera universal en el resto de poblaciones. Ahora mismo en mi nación, en Irán, encontramos una situación muy difícil y hay algunos pueblos que están intentando resistir a los programas y planes que quiere implantar el gobierno porque no han consultado a ninguna de las poblaciones indígenas. Básicamente están construyendo, está interviniendo también. Lo que yo quiero decir es, resistan. Hay que resistir, pero de manera sistemática, a través de las instituciones y luchando por defender los derechos universales de los pueblos indígenas. ¿Cómo llamaban al programa que estaba aquí en Estados Unidos? La resistencia al gobierno. El Standing Rock. Porque no es que tengan la culpa solo los países no desarrollados, sino que los países desarrollados también son responsables. Muchas gracias. ¿Alguien más querría intervenir? ¿Quiere añadir algún comentario? Sí, voy a dar la palabra primero a Kristen y luego volvemos a usted, señora. Muchas gracias. Me llamo Kristen y soy la presidenta de la IUCN. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muy importante con otras comunidades y creo que es muy importante destacar lo que decía Delfín o los comentarios de Alejandra, que tienen que ver sobre todo con la conservación y las negociaciones sobre el impacto de la conservación. En el Congreso de 2016 se consiguió una nueva categoría enfocada en los pueblos indígenas, abriendo un espacio para la conservación sobre los pueblos indígenas, en la que se trataba sobre todo cómo apoyar la protección y la autodeterminación de los pueblos. En el año 2016 y 2017. ¿Saben lo que ha pasado, lo que tiene que cambiar en la IUCN? ¿Alguien ha oído cómo funcionan estos programas de conservación? Están recibiendo mucho apoyo. Los miembros indígenas están recibiendo mucho apoyo y estamos recibiendo muchísima información para poder avanzar en esta materia. ¿Hay algunos pueblos? Tenemos también un ámbito de derechos humanos. Hay varios Kenikesena de Kenia. Ellos van a activamente participar en estas cuestiones. Kenikesena está de los defensores de derechos humanos, de los defensores y defensoras de los pueblos indígenas y de sus recursos naturales. La impunidad que todos sabemos existe en el mundo y ahora en América Latina se está acentuando, y esto tiene una correlación directa con las políticas extractivistas de los estados con respecto a los recursos naturales de estos pueblos que de manera centenaria han sido los custodios de estas tierras, de estos recursos, y que actualmente están siendo privados de los mismos por la fuerza, como lo hemos visto, por de varias maneras, cooptando los líderes, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua solo quiero llamar la atención de la impunidad que existe con referencia a los defensores y defensoras de derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular. Gracias. Thank you very much. Thomas, would you like... Tomás quiere